Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en el Día de la Patria. Estamos en una de las fechas más significativas para los argentinos. Hablar del 25 de mayo, 9 de julio, es hablar como los cimientos de la independencia argentina, realmente. Y estamos en un lugar emblemático, porque estamos en el Museo de las Bóvedas, un museo que en cierta manera condensa parte de lo que es la historia de la República Argentina. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? Es así, ¿no? Una fecha emblemática para todos los argentinos es cuando de una vez y por todas se rompieron los lazos, en este caso coloniales, que existían con España el 9 de julio de 1816, allí en el renombrado Congreso de Tucumán, es cuando Argentina da su primer paso en avance hacia ser un país, en este caso, bueno, con todas las falencias que puede llegar a tener, porque dentro de todo somos una nación muy joven y por eso es de tanta significación, ¿no?, para todos nosotros esta fecha. Bueno, y hay similitudes realmente, y ya que se presenta la oportunidad podemos marcarla. Siempre hablamos de la grieta, Javier, ¿no es cierto? Sí, La sí. grieta en el fútbol, la grieta en la política, la grieta de los argentinos está a diario. Y en esa época también había una grieta, había próceres que querían seguir bajo la denominación de que somos era un protectorado o era un virreinato de nuestra madre patria. Otros querían la independencia. Entre quienes querían la independencia y en un momento determinado dijo, ¿hasta cuándo va a sesionar si no se declara la independencia? Estaba el general Don José de San Martín. Exacto. Recordemos que los primeros grandes cambios se dan justamente con la invasión de Napoleón a España, con la toma de Fernando VII, y allí, cuando se empieza con la Revolución de Mayo, más que nada, Guillermo, lo que se buscaba era el manejo del puerto, que era el principal ingreso económico que tenía el país. Esto después, durante muchos años, desde lo que transcurrió desde ese 25 de mayo hasta el 9 de julio, existieron diversos tipos de pensamientos políticos. Estaban los que querían seguir ligados a lo que es España y aquellos que buscaban tener una nación independiente. Claro, y desde esa época realmente, como decía Javier, ¿cierto? Ya se manifestaban, ¿cierto?, los intereses económicos. Y en eso no ha cambiado nada. Todo lo que tiene que ver con todo, pero todo tiene que ver con la plata, realmente, ¿no? En el programa de Café el otro día decíamos, se cambió en un momento determinado de esta época lo deportivo, como ser en el Mundial de Fútbol, por lo económico, con las medidas que se habían tomado, ¿no? Y recordemos que desde 1816 hasta 1852 aproximadamente dejamos de tener un vínculo directo con España, pero después aparecieron grandes grietas en nuestro país en cuanto a lo que fue la formación. Estaba lo que era la provincia de Buenos Aires, el resto de la República Argentina, tuvimos muchas guerras intestinales, pero bueno, este fue el comienzo, ¿no? Esto le pasa a la mayoría de los países, es raro tener toda una gran masa homogénea en busca de un solo objetivo. Pero bueno, es parte de nuestra historia, es parte de Y es nuestra parte también de la realidad, Javier. Sí, por ¿Cierto? supuesto. Porque en este momento, como se no tenemos embajadores de España en Argentina, Exacto. con el enfrentamiento que ha habido entre Sánchez y Milei, que realmente, en cierto, se ha trasladado, pasan los años, ¿cierto? Pasan los meses y años, y realmente no se compone. Y es lamentable, porque realmente a lo mejor es una falta de diálogo, ¿cierto?, entre los dos máximos exponentes políticos, tanto de España como de Argentina. Además estamos en una época especial, este 2026, en esta fecha patria, tenemos justamente la Copa del Mundo, todo lo que congrega, ¿no?, para los argentinos. Sabemos que el argentino de por sí es fanático en el fútbol y principalmente cuando juega la selección nacional, y también hay grietas allí, porque hay muchos que dicen, no, dice, esto no es lo mismo que en el 2022, hay un gobierno que se ha olvidado del pueblo, por eso no podemos festejar goles cuando el país está cayendo a pedazos. Hay otros que dicen, che, pero si hace 4 años tampoco era que estamos en la panacea, teníamos grandes inconvenientes, hoy seguimos con grandes problemas, pero se tienen que separar las cosas, no podemos politizar todo. Bueno, hasta en eso hay grieta. Sí, sin lugar a dudas, ¿cierto? Es la realidad. Estamos en las bóvedas y estamos grabando este programa el 9 de julio. Lo hemos tomado como una fecha que realmente merece una atención especial y también un trabajo especial. Por eso queríamos compartirlo con ustedes.
estamos a lo mejor grabando lo que usted va a ver posterior al 9 de julio, pero el 9 de julio realmente para nosotros tenía un significado especial. Por eso con Javier nos pusimos de acuerdo y hoy estamos con un sol bárbaro. Muy hermoso día, realmente, después de tener jornadas muy frías, donde la mayoría que podía se quedaba en su casa. Guillermo, uno de los temas que nos convoca, nosotros siempre, más allá de vivir, por supuesto, el presente, tenemos que tener una proyección a futuro. Sin El lugar a año que dudas. viene, sin lugar a dudas, se definen muchas cosas en Argentina, no solamente lo que es la candidatura a presidente y a gobernador, sino también modelos de país. Hay algunos que quieren que siga otros dicen, no, esto nos está llevando a la ruina. Entonces hay puntos de concordancia y otros de una disonancia muy grande. Y bueno, hace muy poquitos días el gobernador, en una reunión que justamente tenía allí, si no mal recuerdo, con el embajador de la Unión Europea, habló de lo que va a ser nuestra provincia en el calendario electoral para el año que viene. Sí, sí, fue así. El embajador del mercado común europeo, ¿en cierto?, llegaba a nuestra tierra, ¿en cierto?, y hablaban, ¿en cierto?, de diferentes temas. Por un lado se referían al tema minero, Sí. ¿en cierto?, que está muy arraigado y muy claro en las temáticas diarias de los mendocinos en general, ¿en cierto? Por otro lado, de lo político, ¿en cierto? Y cuando hablamos de lo político, porque realmente lo económico tiene una proyección, ¿no es cierto?, o depende en muchas ocasiones de las medidas que se tomen políticamente, Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, el RIGI y el Super RIGI están muy vinculados a las expectativas que tiene el gobierno en cuanto a la generación de dólares, que también un país que tiene una economía solvente tiene una independencia económica. Porque Argentina, lamentablemente, Guillermo, a lo largo de su historia y principalmente en los últimos 100 años, no tenemos una independencia económica debido a malas políticas que hemos tenido. Entonces también, cuando vos dependés del extranjero, tenés una imposibilidad de desarrollar una matriz propia. Bueno, ¿y qué te llamó la atención de la charla que tuvo, en cierto, digamos, el embajador con Cornejo? Principalmente la postura cuando se le preguntó a Alfredo Cornejo cómo va a ser el esquema electoral de la provincia en el 2027, porque sabemos que desde el entorno de Javier Milei, principalmente de lo que corresponde a su hermana, que es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, se está pregonando por la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sin embargo, acá el gobernador, que es uno de los aliados políticos más intrínsecos que tiene justamente el jefe de Estado, ha manifestado su postura. Sí, y es justamente contrario a lo que dice la Nación. Eso es lo llamativo. Sí, porque Cornejo señaló, Mendoza va a tener sus pasos. Sí, o sea que se va a prolongar, en cierto, lo que es, digamos, algo que viene desde hace unos años, que son esas primarias que son discutidas, son cuestionadas en muchos, pero muchos casos, Sí. porque tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. Bueno, yo siempre digo, cuando tenemos cosas a favor, tenemos que mirarlas para prolongarlas a través del tiempo, porque son positivas. Y las negativas son las que tenemos que a lo mejor cambiar. Sí. Entonces, pero acá no se va a buscar un término medio, me parece. Claro. La Nación no quiere tener paso, Mendoza quiere tener paso. Guillermo, si yo te digo que los dos principales puntos en cuestionamiento de las primarias son que al agregar otra fecha más, de por sí el trabajo legislativo que muchas veces se discute en la Argentina se ve menguado más aún, porque generalmente se da la coincidencia de que muchos de los que están ocupando bancas, ya sea en un consejo, en una legislatura provincial o en el Congreso de la Nación, son candidatos. Entonces se dedican más a hacer campaña que a estar legislando. Y el otro punto que muchos señalan como uno de los más problemáticos y más que nada con el presente argentino es la gran erogación económica que se debe hacer. Y siempre llegamos a lo económico. Se da cuenta que recién estábamos hablando justamente de eso. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque en muchas ocasiones, en ciertos, los políticos tienen erogaciones muy grandes de dinero, pero como les conviene políticamente, las dejan pasar. Aquellos, en cierto, que realmente merecen una atención especial, porque el soberano, que es el pueblo, que es el que vota, realmente tendría que decir qué le interesa. Bueno, no sé si han hecho alguna encuesta, que han hecho una posibilidad para que nosotros, en cierto, que manifestamos a través del voto lo que pensamos, podamos opinar. Porque entonces un político hoy quiere sacar
una ley que dice que hay paso, la saca. Otro que dice que quiere que estén, las pone. ¿Y nosotros qué pasa? Sí. Hay muchos que dicen, porque ¿para qué sirven las pasos? Para que los distintos espacios políticos definan a sus candidatos. Hay algunos que sostienen, si los partidos políticos tienen internas, que se las paguen entre ellos y que saquen los candidatos de cara a lo que son las elecciones generales. Hay otros que dicen que no, porque esto atenúa hacia la democracia, porque los que no tienen las mismas posibilidades económicas se quedan afuera, entonces el Estado tiene que intervenir. Bueno, esas son las posturas marcadas que hay. Y te acuerdas de que Javier en un momento determinado, que en cierto que Rivadavia, en cierto acá, había decidido cambiar la fecha de las elecciones, Sí. ¿cierto? Y dijeron, bueno, pero que Rivadavia se las pague, Exacto. ¿cierto? Bueno, la nación también dirá, bueno, si Mendoza quiere tener paso, bueno, que Mendoza se los pague, Sí. ¿cierto? Pero quien los paga es la gente. Entonces ahí volvemos a lo que recién manifestábamos. Realmente es preocupante, ¿cierto? Y es real que el político tiene que preocuparse por cuidarlo, el dinero del Estado. Está bien Sí. que lo cuide, pero que sea justo y tengamos una línea, que es cierto, que sea realmente igualitario en muchos casos. Recordemos que, bueno, hay dos cosas que se han marcado en contra de lo que señala Milei y lo que ha presentado Cornejo. Primero, desde el gobierno nacional se impulsa a las provincias a que empiecen a eliminar impuestos. Mendoza no solo no ha eliminado algunos, sino que ha incrementado la alícuota de un impuesto específico, que es quizás el más discutido de todo, que es ingresos brutos. Recordemos que nuestra provincia aumentó lo que es la alícuota de ingresos brutos, esto en disonancia con lo que marca el gobierno nacional, y acá justamente hacemos referencia. Dos gobiernos que supuestamente buscan tener medidas congruentes, en este caso están en las antípodas. Y la otra, la que estamos marcando en este momento, que fue a través de lo que mencionó el gobernador, que la nación quiere eliminar las pasos y la provincia, a través de su jefe de Estado, dijo, no, nosotros aquí en Mendoza vamos a tener primarias. Bueno, y hablando de Mendoza, Javier, hay que ver cuál es el comentario en la calle. ¿Entiendes? Nosotros realmente, a diferencia de algunos funcionarios, Sí. que se olvidan, ¿cierto?, que tenemos que conocer la opinión de todo el mundo, ¿cierto? Cuando le dan encargos se van a otro lado, o cuando tienen encargo no se juntan más en el café con los que van, o no van a la cancha. Bueno, nosotros hemos tratado de compaginar. Y saber una cosa, Javier, manifiestan, ¿es cierto?, que Cornejo es como lavarse las manos un poco teniendo paso. ¿Sabes por qué dice? Porque los candidatos que él tenía como ser para ser gobernador o Sí. presentarse en las elecciones no marcan, no suben en la consideración de la gente. Entonces no sabe a qué decir. Con las pasos, ya mandando a sus seguidores, mandando a los radicales, principalmente, que son los principales socios en todas estas elecciones, ¿cierto? Bueno, elegir el que realmente, para que la gente diga después, lo eligió el pueblo. Sí, y como la gente a veces nos pide nombres, recordemos que el primero candidato que tuvo Alfredo Cornejo para lo que es las próximas elecciones del 2027 era Tadeo García Salazar. Exacto. Lo colocó en un puesto clave, que es el Ministerio de Educación, donde justamente hay una gran conexión con todos los establecimientos de los distintos niveles de la provincia de Mendoza. Se han hecho encuestas, el ex intendente de Godoy Cruz no ha tenido una gran aceptación por parte de aquellos que se lo ha consultado, entonces empezaron a surgir otros nombres. Entre ellos actualmente dicen que el candidato del riñón de Cornejo sería Natalio Mema. Sí, pero también por otro lado, ¿en cierto? Vos sabés que hay un candidato que se ha lanzado solo, Sí. ¿en cierto?, que es el intendente de la capital, Ulpiano Suárez. Lupiano Suárez. Entonces, realmente, ¿en cierto?, ¿cómo se puede poner en contra de frente mar Cornejo, siendo que Lupiano es radical también? Exactamente. Y que está en la consideración y que marca una vida propia. Con 10 puntos en las últimas encuestas que nosotros estábamos leyendo, ya tiene vida propia, cosa que no ocurre con algunos funcionarios, ¿en cierto?, que son los dirigidos o señalados por Cornejo. Vos sabés que hasta hubo un artículo periodístico que lo replicaron otros medios. Hace muy poquito estuvo Natalio Mema en el departamento de Godoy Cruz, Sí. en lo que es las obras de ampliación del metro tranvía. Dentro de lo que fue una foto que para algunos puede llegar a ser hasta, digamos, de cara al 2027, porque algunos dicen, che, ¿puede ser la fórmula dentro del oficialismo, o una de las fórmulas dentro del oficialismo, Mema
con Costarelli, bueno, esto hay que ver si realmente se termina plasmando. Bueno, también hay otros realmente que se manifiestan. Es cierto que las PASO sería un elemento útil para que Luis Petri no sea candidato. Claro, ¿Es cierto? exactamente. ¿Por qué? Porque ante la realidad de una interna, digamos, partidaria, ¿es cierto? Luis Petri en este momento no es radical. ¿Por qué? Porque se afilió a la Libertad Avanza. Claro, pero también le puede llegar a servir como un juego, Guillermo, de decir, bueno, va Petri y un candidato X, y Petri va por un sector por fuera de lo que es el oficialismo, pero hay que ver también cómo lo toma el gobierno nacional esto. Claro, porque también ciertos otros manifiestan, cierto, que Milei habría propuesto, ¿cierto? Eso son todos comentarios, Sí, ¿cierto? Todos comentarios, lógicamente. Habría propuesto, dice, dame los diputados nacionales para el Congreso de la Nación, y cierto, y pone vos... claro, te libera la provincia. Claro, vos manejás la provincia. La provincia. Bueno, son todas opiniones, ¿cierto? Y todo esto nace ¿por qué? Porque Cornejo justamente dijo de que en Mendoza van a haber pasos. Claro, lo reiteramos, hay algunos que están a favor de las pasos. Recordemos que este es un sistema que copiamos nosotros a Estados Unidos, ha tenido cosas positivas sí en su momento, después también hay muchas cosas que son negativas, entre ellos siempre se señala, lo principal es la gran erogación económica que tiene que hacer el Estado para bancar. Bueno, pero en cosas positivas, ¿cierto, Javier? ¿Qué es lo que dice? Se acabó el dedo. Porque sí, antes, ¿cierto? A dedo se elegía, este va a ir para allá, aquel otro para allá. Y bueno. Sí, sería como una gran encuesta a nivel nacional las PASO, donde uno ya va perfilando a ver quiénes son los candidatos que pueden llegar a tener mayores posibilidades de ocupar distinto cargo, ya sea en una provincia o en el Estado Nacional. Bueno, estamos en la banca, ¿no? Y estamos hoy con un sol pleno en el Día de la Patria. Sol del 9 de julio. Exacto. Nos vamos al corte y llegamos a la parte final del programa. Si sos de la zona este, La Paz, Santa Rosa, San Martín, Rivadavia, Junín o Palmira, tu lugar para vivir o invertir está más cerca de lo que pensás. Pueblo Nuestro, cerca de tu familia, de tus afectos y a metros del acceso este, con conexión directa a todo el Gran Mendoza. Un lugar que crece con obras, nuevos servicios e infraestructura, consolidándose como una de las zonas con mayor proyección del este mendocino. Pueblo Nuestro, una realidad que sigue creciendo, pensada para vivir hoy y proyectar a futuro. Bueno, llegamos a la parte final de este programa de La Banca. Realmente, ¿cierto? Hay muchos temas, ¿cierto?, que tenemos en el tapete sobre el escritorio de las realidades de los mendocinos y de los argentinos en general. En este caso está el pro y está el contra, Javier, sí, ¿no? Exactamente, y nosotros nos vamos a ir, pero dándole la oportunidad también a que la gente participe, porque nosotros ya dimos los aspectos, cuáles son los positivos, cuáles son los negativos. Ahora está en usted en decir, ¿está a favor de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias? ¿Le gusta ir con su voto a definir las situaciones internas de los partidos? ¿O no? Dice, no, la verdad que es un domingo más que tengo que ir a votar. Bueno, la opinión se la dejamos para que cada uno la dé. Sin lugar a dudas, ¿cierto? Porque fíjese que de todos los candidatos que hemos mencionado, ¿cierto?, de la parte del oficialismo, todos son del Gran Mendoza. Y de algunos en un momento determinado me dijeron, ¿y por qué no tener un candidato nosotros también en los departamentos? Y entre esos mencionaron, ¿cierto?, al actual intendente de San Martín. Me dijeron, Raúl Buferi, ¿no puede ser el candidato a gobernador? Bueno, son posibilidades. Exactamente. No puede ser nuevamente intendente, así que la chance está en la provincia. Está claro. Nos vamos, es cierto, el compromiso que nos vamos a encontrar, Javier. Por supuesto. Si sos de la zona este, La Paz, Santa Rosa, San Martín, Rivadavia, Junín o Palmira, tu lugar para vivir o invertir está más cerca de lo que pensás. Pueblo Nuestro, cerca de tu familia, de tus afectos y a metros del acceso este, con conexión directa a todo el Gran Mendoza. Un lugar que crece con obras, nuevos servicios e infraestructura, consolidándose como una de las zonas con mayor proyección del este mendocino. Pueblo Nuestro, una realidad que sigue creciendo, pensada para vivir hoy y proyectar a futuro.